Hola a todos, yo soy Eterno, hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. Hoy os voy a mostrar en este pequeño vídeo la falacia de la curvatura terrestre. Pero antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros nuevamente a que adquiráis el volumen 1 y el volumen 2 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, o los dos primeros libros de la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, compuesto, como ya hemos visto en otro vídeo, de 4 libros. El volumen 1 recoge el conocimiento iniciático que se transmitía en las escuelas de misterios del Antiguo Egipto y cómo ese conocimiento fue luego heredado y transmitido por otras corrientes mistéricas o sociedades secretas. Y todo gracias al estudio y la decodificación de las dimensiones originales de la Gran Pirámide. Asimismo, os voy a invitar a que adquiráis el volumen 2 para conocer y descubrir qué es el diseño universal o cómo estas corrientes de conocimiento o estas sociedades secretas impregnaron todo su saber o todo su conocimiento, por ejemplo, en la construcción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, y cómo la traza escurialense viajó desde Italia hasta España para construir este gran monasterio. Y cómo Leonardo da Vinci y sus mejores allegados tuvieron mucho que ver en este asunto. Os invito a que adquiráis estos dos libros porque os van a gustar mucho y son la base de lo que a posterior vamos a estudiar en el volumen 3 y en el volumen 4. Bueno, sin enredarme mucho más en esto, ahora vamos a ver este pequeño vídeo con esta explicación, que todo lo que voy a explicaros ahora se recoge en el volumen 3 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide o en Tratado de Cosmografía y Tierra Plana. Entonces, bueno, ahora voy a compartir pantalla. Entonces, vale, bueno, en esta pantalla que estáis viendo sale una noticia que muchos de vosotros ya conoceréis de sobra, de otros canales que han hablado sobre esto mismo, pero es importante que antes de continuar con más información o más conocimiento acerca de la astronomía antigua, revelada en el volumen 3 y volumen 4, es necesario que partamos desde un comienzo, desde el inicio, ¿no? Entonces, hoy vamos a revelar y a descubrir la gran falacia de la curvatura terrestre. Entonces, esta noticia dice que captaron o captan una insólita vista de Mallorca desde Barcelona. Bueno, esta es la imagen que veis aquí y en la cual el periodista que escribe este artículo dice que, bueno, pues que es una insólita fotografía tomada desde el Observatorio Fabra en Barcelona, de la isla de Mallorca, en la que se ve, pues bueno, ya veis que veis ahí en esa foto el relieve de la Sierra de Tramuntana, cuya distancia entre Barcelona y Mallorca se estiman unos 200 kilómetros, más o menos aproximadamente. Entonces, bueno, voy a cambiar nuevamente de pantalla y voy a compartir otra pantalla. ¿Vale? Esto voy a tener que ir compartiendo unas pantallas y otras, ¿vale? Pero bueno, es importante para lo que se quiere transmitir. Bien, aquí veis cómo Wikipedia, que no es una fuente muy fiable, pero para cosas así muy sencillas o mundanas, pues está bien, ¿no? Entonces, la Sierra de Tramuntana tiene su mayor pico, el Puigmayor, a una altura de 1445 metros sobre el nivel del mar. Y como habéis podido ver en la foto anterior, se veía absolutamente perfectamente, o sea, absolutamente bien todo su relieve, es decir, desde la cota cero o nivel del mar hasta su punto más alto. Se ve absolutamente bien todo lo que es esa sierra. Entonces, bueno, podéis visitar aquí en Wikipedia cómo el Puigmayor tiene esa altura de 1445, que es importante para lo que se trata. Ahora voy a volver a cambiar de pantalla para compartir esta otra pantalla. Vale, el Observatorio Fabra es un observatorio astronómico situado en Barcelona sobre un contrafuerte de la montaña del Tibidabo,
encarado al sur y a una altura de 415 metros sobre el nivel del mar. Es importante saber a qué altura se tomó esa fotografía para poder determinar si es posible ver o no ver en el horizonte la Sierra de Tramontana. Entonces, bueno, pues aquí veis cómo el observatorio Fabra, que yo voy a coger como referencia estos 415 metros sobre el nivel del mar. ¿Vale? Entonces voy a volver a cambiar de pantalla. Y ahora voy a compartir esta pantalla. Bueno, yo me voy a basar en el radio, o en el supuesto radio de la esfera terrestre tomado por John Fillmore Hayford, que digamos que fue un geodesta estadounidense, bueno, aquí eminente geodesta estadounidense, que digamos que determinó ese radio y que es el utilizado en general pues por todo lo que es la ingeniería, la ciencia actual, ¿no? Si alguien tiene que tomar una referencia sobre el radio de la Tierra, se toma como referencia a lo dado por Hayford, ya después de muchos debates sobre el famoso elipsoide o la forma de la Tierra, pues digamos que este es el radio que se toma como referencia. De hecho, el sistema de referencia geodésico ED50, sustituido hoy en día por el ETRS 80, creo, ETRS 89, disculpad, pues es en el que se basa el radio de Hayford. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartiros otra pantalla que lo podáis ver. Entonces, ahora esta de aquí. Bueno, aquí estáis viendo el sistema ED50, que es un antiguo sistema de referencia geodésico que se ha sustituido actualmente por el ETRS 89. Y que digamos que el elipsoide de referencia que utiliza este sistema internacional ED50 del año 1924 tomaba como el radio de la Tierra el dado por Hayford en 1909, que es 6.378,388 metros. Entonces, este dato de radio es el que yo voy a utilizar ahora para hacer la explicación que os voy a facilitar. Importante tener en cuenta que el sistema de referencia moderno o contemporáneo ETRS 89 toma como referencia igualmente el radio dado por Hayford, es decir, 6.378 kilómetros. Perdón, sí, 6.378 kilómetros. Porque os he dado antes mal los metros. Digamos que el radio sería 6.378,38 kilómetros. Antes he dicho metros. Vale. Entonces voy a dejar de compartir. Y voy a compartir ahora otra pantalla. Que aquí podéis ver el sistema ETRS 89, ¿vale? Que es el sistema de referencia geodésico actual. ¿Qué es un sistema de referencia geodésico? Pues es un sistema por el que se facilita un datum para determinar, digamos, la situación geodésica de un determinado lugar en la esfera terrestre o en el disco de la Tierra plana, dado por su longitud y latitud. Vale, bueno, entonces, ahora lo que os voy a mostrar, voy a dejar de compartir. Y os voy a mostrar un programa de dibujo técnico, como es el AutoCAD, por el que cualquier persona puede, mediante un dibujo muy, muy sencillo, determinar cómo es absolutamente incoherente todo lo que los libros de astronomía dicen acerca de la curvatura terrestre. Entonces, voy a compartir mi AutoCAD. Compartir pantalla. Un segundito, a ver si me aparece, ¿vale? Este es, compartir. Voy a comprobar que lo estamos viendo, sí, efectivamente. Vale, bueno, aquí estáis viendo en dos dimensiones, indudablemente, la supuesta esfera terrestre, el globo terráqueo, ¿sí? Entonces, desde el centro de este gran círculo se ha cogido un radio hasta, digamos, el cuadrante de la circunferencia. Y ese radio
como veis aquí, es de 6.378,39 kilómetros. Entonces yo voy a ir mucho más hacia adentro y he cogido la perpendicular de esa radio y como veis aquí, digamos que es la longitud de la circunferencia, ¿sí? Entonces, en la perpendicular de esa radio, yo estaría aquí. Este es un punto sobre la esfera terrestre, considerando que sería el mar. Imaginaros que este es el mar. Pero ¿qué pasa? Que el observatorio Fabra se encuentra, es este punto que está aquí, que dista de la altura o cota cero del nivel del mar a, como viene en esta cota, 415 metros, 0,415 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede? Que si a 415 metros de altura un observador pretende ver la isla de Mallorca, en primera instancia, lo que se denomina como el punto de tangencia interseccionaría con el horizonte a 72,76 kilómetros. Es decir, desde este punto, esta línea verde, ¿sí? Esta línea verde intersecciona con la longitud de la circunferencia a una distancia de, lo vais a ver aquí, aquí es donde se intersecciona, este cuadrito azul significa que esa cota verde intersecciona con la longitud de circunferencia de color azul a 72 kilómetros. Es decir, tú te subes al observatorio Fabra y a 72 kilómetros, tu visión, tu capacidad de visión va a interseccionar con el horizonte, que es agua a 72 kilómetros de distancia. ¿Sí? Bien, eso por una parte, eso se denomina punto de tangencia. Por otra parte, vamos a ver cómo desde la cota cero del nivel del mar yo he tirado una línea perpendicular, que es esta línea rosa que veis aquí, que se encuentra a 90 grados, porque es perpendicular, de ese punto de cota cero del mar. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que a 100 kilómetros, que sería esta cota, a 100 kilómetros con respecto de este punto, veis que aquí este cuadrito azul indica de dónde coge la referencia, a 100 kilómetros, este punto que estáis viendo aquí, a 100 kilómetros, significa que la línea que habíamos tomado como perpendicular de la cota cero del mar nos está señalando que aquí existe una caída de curvatura de 0,783 metros o 783 metros. Esto serían 0,783 kilómetros. Es decir, a 100 kilómetros, disculpad, a 100 kilómetros tenemos una caída de curvatura con respecto al punto o cota cero de nivel del mar en Barcelona o en cualquier punto de la Tierra, considerando como el punto cero de cota cero el mar, tendríamos una caída de curvatura de 783 metros. A 200 metros, como veis aquí, a 200 metros, porque yo ahora voy a coger esta cota y la voy a coger no desde el observatorio Fabra que está aquí, sino desde la orilla del mar en Barcelona, y voy a ver que a 200 metros, donde supuestamente se encuentra la isla de Mallorca, con referencia a esa perpendicular de color magenta, que es esta que acabo de señalar, y con respecto a la longitud de circunferencia, que como veis es la azul. Espero que no sea muy engorroso para vosotros ver esto, pero bueno, es una prueba muy sencillita. Nos encontramos con una caída de curvatura de 3,13 kilómetros. Es decir, a 200 kilómetros de distancia habría una caída de curvatura de 3,13 kilómetros con respecto al punto cero o el nivel del mar en Barcelona. Pero hay dos tipos de caída de curvatura. Digamos que esta sería una, y luego tendríamos otra que sería esta verde que veis aquí, que indica que hay una caída de curvatura de 1,26 kilómetros, 1,26,74 kilómetros. Esta caída de curvatura verde que estáis viendo aquí, digamos que es la que tiene el observador
que se sitúa a 415 metros de altura sobre el nivel del mar en Barcelona, es decir, en el Observatorio Fabra. Desde ahí, esta línea verde, tangente a la línea de curvatura o tangente a la longitud de circunferencia o tangente a ese punto del mar, ¿sí? Ahora lo vais a ver mejor en otra foto que os voy a poner, ¿eh? Es de, pues, esos, no voy a mover mucho la pantalla porque os voy a volver locos, 1,26,74 kilómetros. Bien. Esto es muy sencillo de realizar por cualquiera de vosotros, ¿vale? Este es el ángulo, que no lo he dicho, este es el ángulo, digamos, que se genera para una caída de 100 kilómetros y este otro ángulo sería el ángulo para la caída de 200 kilómetros. ¿eh? Entonces yo voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartiros ahora otra pantalla que lo vais a ver lo que acabo de explicar de manera muy sencillita. Compartir pantalla, ventana, aquí. Bien, este es un programa que podéis visitar cualquiera de vosotros, un simulador que está en la red. Y yo aquí he puesto la altura a la que se encuentra el observador, 415 metros sobre el nivel del mar, y la distancia, 200 kilómetros. Voy a calcular. Y me está diciendo que el punto de tangencia son los 72 kilómetros que hemos visto en el AutoCAD, 72,71. Y luego me está dando un punto de una caída de curvatura de 1.271 metros o 1,27 kilómetros que veíamos también en el AutoCAD. ¿Esto qué significa? Pues que si el observador, como estamos viendo aquí, H0 está a 415 metros de altura y tiramos una línea que interseccione con el horizonte, cuando esa línea continúa al otro lado, ¿sí? Y a una distancia de 0, que es 200 kilómetros, la caída de curvatura H1 que veis aquí es igual a 1,27 kilómetros, ¿sí? Mientras que a este D1 que veis aquí abajo corresponde a el punto de tangencia. Es decir, el observador cuando esté aquí arriba, sus ojos por la línea de puntos van a interseccionar aquí en este punto del horizonte, en el mar, pero no van a poder distinguir nada más, porque a no ser que el elemento que se quiera visionar sea tan alto como la propia caída de curvatura, más además toda la altura de la Sierra de Tramuntana o el Puigmayor. Es decir, que aquí necesitaríamos 1,27 más 1,400, ¿no? Sí, 1,400 kilómetros o 1.400 metros que tiene el Puigmayor, ¿sí? Eso significa que para que se pudiera ver, el Puigmayor tendría que tener pues los 1,27 más los 1,4 aproximados que tiene él, es decir, 2,67 kilómetros de altura el Puigmayor, cosa que no tiene. Por lo tanto, aquí estamos viendo que es imposible poder verlo. Pero esta es una página. Os voy a enseñar otro simulador, voy a dejar de compartir y voy a compartiros otro. A ver, ¿dónde está? Aquí. No, este no es. Perdonadme un momento. Dejo de compartir. Porque os quiero poner otro. Este. A ver, voy a comprobar que lo estoy compartiendo. Exacto. Este es. Entonces, en este, veis como yo he puesto una distancia de 200 kilómetros y me dice que hay una caída de curvatura de 3,13 kilómetros, tal y como veíamos en el AutoCAD.
Es decir, a 200 kilómetros hay una caída de curvatura de 3,13 kilómetros. Pero esta caída de curvatura que da este simulador es a partir de la cota cero del mar en Barcelona, no a 415 metros de altura como en el caso del anterior que lo daba desde el propio Observatorio Fabra. Es decir, son diferentes simuladores que nos dan diferentes cotas de caída de curvatura que tenemos que interpretar si bien se dan desde el punto de observador o si se están dando desde el nivel del mar. En este caso, este es sobre el nivel del mar. Y vemos que a 200 kilómetros hay una caída de 3,13 y a 100 pues aparecen aquí abajo los 784 metros o 0,784 kilómetros que daba también el AutoCAD. Es decir, el AutoCAD no falla, porque es un sistema de geometría que lleva de alguna manera intrínseco pues todas las fórmulas y matemáticas, ¿no? Esto es un axioma, no falla. Entonces es un simulador muy sencillo para determinar la gran falacia que representa la curvatura terrestre y cómo eso no se da, no es posible mediante la ciencia de las matemáticas y la geometría que eso se origine como os he podido demostrar en el vídeo. Entonces, bueno, aquí estáis viendo pues otro simulador con la segundo tipo de caída de curvatura. ¿Eso qué significa? Aquí me voy a ver si me sé explicar, y es que desde el Observatorio Fabra, para poder ver el relieve por completo de toda la Sierra de Tramuntana, desde la cota cero de nivel del mar hasta el punto más alto, que sería el Puigmayor, necesitaría tener el Puigmayor o la sierra una altura tan alta como esta caída de 3,13 kilómetros. De otra manera, no se podría ver, porque tiene que salvar los 1,27 más luego ascender hasta los 3,13, para que me entendáis. Entonces sería imposible poder verlo. Y ahora voy a cambiar de pantalla y finalmente os voy a compartir otra ventana que sería el capítulo 13 de Tratado de Cosmografía y Tierra Plana, donde vais a poder obtener las fórmulas matemáticas por las cuales se determina esto mismo que yo acabo de escribir aquí, es decir, la caída de curvatura para 100 kilómetros. Sí, aquí veis un dibujito que se da el radio y una distancia desde el nivel del mar, y vemos que hay una caída de curvatura de 783 metros o 0,783 kilómetros para el radio ecuatorial dado por Hayford. Y aquí el ángulo que veíamos en el AutoCAD. Asimismo, se va a facilitar la fórmula matemática para determinar el punto de tangencia por el cual se determina una caída, una intersección con el horizonte a 415 metros de altura a 72,76 kilómetros, es decir, intersección de la observación en el horizonte a 72 kilómetros. Y asimismo, como la caída de curvatura desde la cota cero al nivel del mar es 3,13. En este capítulo se explica todo detalladamente para aquellos que igual ahora bueno, pues necesitéis más tiempo para poder desgranarlo tranquilamente, tanto el vídeo como las fórmulas que se dan, y poder comprenderlo pues de manera muy sencillita. Entonces, pues bueno, voy a dejar de compartir y pues simplemente quería, antes de continuar con más información y conocimientos que se van a dar en el volumen 3 y en el volumen 4, pues empezar con lo más sencillo, con lo más básico en el debate de la Tierra plana frente al heliocentrismo, que se basa pues en la caída de curvatura, si en el agua se puede curvar o no se puede curvar, y muchos otros aspectos que, bueno, que ya están más que machacados en muchos debates, pero que me pareció importante verlo a través de la geometría y de las matemáticas para aquellos que cuestionan estas dos ciencias para defender, aun con todo, lo indefendible o establecer como verdad una auténtica irrealidad. Es decir, por ello he titulado esto como la gran falacia de la curvatura. Así que, pues nada más, os mando un fuerte abrazo y os animo a que compréis y adquiráis mis libros. En la descripción del vídeo os dejo los enlaces, y también os animo que si os ha gustado el vídeo pues le deis ese like que todos los youtubers dicen, y que os
suscribáis al canal para que poco a poco pues me vayáis conociendo más y yo a vosotros, y así ir descubriendo conmigo el conocimiento de las antiguas civilizaciones que reside, o el conocimiento del Antiguo Egipto que reside codificado en la Gran Pirámide de Giza. Así que un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.